Hola, soy Luisa Darges y hoy vamos a revisitar la arquitectura moderna. En concreto hablaremos de dos de sus representantes más reconocidos, el suizo Le Corbusier y el norteamericano Frank Lloyd Wright. Estos arquitectos fueron los inspiradores de las dos grandes corrientes arquitectónicas del primer tercio del siglo XX que, aunque distaban en su desarrollo, plantaron las bases de la arquitectura moderna tal como la conocemos hoy. Le Corbusier seguía una línea denominada racionalismo, que en Europa fue continuada por, entre otros, los alemanes de la Bauhaus o los holandeses de Stijl. El objetivo de esta línea racionalista era construir edificios adaptados a la vida del hombre moderno. Utilizaban además los nuevos materiales y las modernas técnicas constructivas para que la casa se convirtiera en una máquina de vivir, según las propias palabras de Le Corbusier. Sin embargo, para Frank Lloyd Wright, la idea principal era construir edificios que armonizaran con el paisaje y que además integraran a las personas en su interior de acuerdo a su manera de ser. Esta forma de ver la arquitectura es la base de la línea americana y que se denomina organicismo. Son dos formas de ver la arquitectura, pero hacia 1932 consiguieron complementarse creando una línea arquitectónica llamada estilo internacional y que culminó con la construcción de edificios que aunaron las dos tendencias. Los racionalistas consiguieron con los nuevos materiales realizar edificios de hierro y hormigón como esqueletos, de forma que las paredes exteriores pues desaparecían para ser sustituidas por revestimientos de cristal, y según la disposición de los huecos de la fachada pues se aprovechaba para la decoración externa. Eran casas prefabricadas de acero y cobre con grandes ventanales de cristal, como ya decimos, que sobre todo buscaban volúmenes austeros y transparentes. Así se favorecía el espíritu comunitario con edificios asequibles a todos por ser económicos en su construcción. Promovidas estas construcciones por el movimiento que nació en Alemania hacia 1919, la Bauhaus, que etimológicamente además significa la casa de construcción. Este grupo, que fundó el Walter Gropius, formaba además de arquitectos, pues ingenieros, escultores, pintores o diseñadores que se dedicaron a fabricar en serie los prototipos que realizaban. Todo esto discurría en tranquilidad hasta la llegada al poder de los nazis, que hizo que la mayoría del grupo de la Bauhaus pues se trasladara a Estados Unidos. La Bauhaus además sentó los fundamentos, las normas y patrones conocidos hoy como el diseño gráfico e industrial, que es base de la arquitectura moderna, incorporando además una estética que influyó tanto desde la silla en la que nos sentamos hasta la forma de editar los periódicos. Fue tal el servicio que prestó la Bauhaus que en 1996 fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta forma de ver la arquitectura fue seguida por los holandeses, que se inspiraron en la pintura geométrica de Mondrian y reconstruyeron el país tras la Primera Guerra Mundial con edificios cúbicos y desnudos que exponían en un periódico, el llamado De Stijl, el estilo, y que precisamente era el que daba el nombre al grupo. Será de todas maneras el suizo Le Corbusier, que nació en 1887, uno de los mayores exponentes de la arquitectura moderna, y
podemos considerar que fue un arquitecto que era un hombre del Renacimiento, pues fue teórico además de la arquitectura, pintor, escultor e incluso fue hombre de letras. Le Corbusier se convierte en la gran figura racionalista. Además de ser uno de los renovadores de la arquitectura moderna, aportó a través de sus ideas, a veces calificadas como polémicas, pues ideas innovadoras que influyeron claramente en la arquitectura que hoy conocemos. Fue en Alemania donde coincidió con Van der Rohe y Gropius en el estudio de Perret, y cuando descubre que no solo hay que saber construir buenos edificios, sino que el arquitecto debe saber explicarlos y transmitir al resto de compañeros y estudiantes su labor. Es aquí, como teórico, que defiende además el orden armónico de la arquitectura y que están regidos por un canon proporcional a la medida humana, creando así lo que hoy se conoce como el módulo, que equivale a la altura de un hombre de 1,75 con el brazo extendido y que fija en 2,16 metros, todo basado en el número áureo, y cuya teórica además es aplicable al mobiliario y a los elementos decorativos de los edificios. El arquitecto pensaba que a través de la arquitectura se podía cambiar el mundo, lo que además contribuye positivamente en la historia de la arquitectura. Como urbanista, acompañado por su primo Jeanneret, inició el desarrollo conceptual de la ciudad e ideó pues Villa Contemporánea, una ciudad que se tenía que construir para unos 3 millones de personas y donde con esta ciudad quería sentar las bases de la arquitectura moderna y limpia. Era una ciudad que se llenaba aislado, que convergían todos en el centro radialmente para ser utilizados estos edificios como centros administrativos y comerciales. Estaban separados por espacios verdes de medio kilómetro, conectados en el centro por grandes avenidas. Y este proyecto finalmente se llevó a cabo hacia 1958 en la ciudad india de Chandigarh, país donde junto a su primo Jeanneret pues dedicó muchos de sus proyectos. Sin embargo, Le Corbusier como arquitecto creía que era la vivienda el punto fuerte, ya que la vivienda no la veía como un lugar exclusivamente funcional, sino que consideraba que estaba destinada a ser vivida. Por lo que el objetivo del arquitecto era, además de generar belleza a través de la arquitectura, repercutir positivamente en la vida de los ocupantes. Para Le Corbusier, la casa es una máquina para habitar y tiene que poseer sobre todo diseños prácticos y funcionales, ser lugares racionales que se basaron sobre todo en una nueva arquitectura que desarrolló a través de 5 puntos. Para ello realizó su primer ensayo de construcción seriada con las conocidas casas Citroën, que era un diseño de viviendas en serie con elementos estandarizados. Las viviendas en bloques debían erguirse sobre pilares con estructuras de andamio, hierro y cemento, y se cubrían con una terraza, donde además el espacio interior se ajustaba a las necesidades de los habitantes, y estas debían ser organizadas por los arquitectos según los propietarios. La planta baja se considera que pertenece a la calle y por lo tanto está destinada para el automóvil. La planta de vivienda se eleva sobre ella. La fachada debe ser libre, con ventanas alargadas que permiten además la entrada del sol en la vivienda, y el edificio se culmina con la terraza jardín plana que sirve no solo para el esparcimiento, sino también para controlar las condiciones térmicas de la vivienda. Esto lo podemos ver pues desde casas individuales hasta edificios como en la Unit d'Habitation
de Marsella, y la Villa Saboya, que construyó a las afueras de París, que fue declarada Monumento Nacional en 1968 y que gracias a ello pues pudo pasar por una restauración que evitó su demolición. Centrándonos en la Villa Saboya, pues se sitúa esta vivienda en Poissy y claramente cumple con los 5 puntos de la arquitectura que desarrolla Le Corbusier. La vivienda se eleva sobre pilares, la planta es libre, la fachada también es libre, limpia de elementos y con ventanas corridas, y posee la terraza jardín. Las 3 plantas que la constituyen están conectadas entre ellas. En la baja está el garaje y la habitación del chofer. La principal, que es una planta cuadrada, tiene la peculiaridad de encerrar una terraza interior que nos recuerda a esas casas mediterráneas, con el salón a un lado abierto por la cristalera y habitaciones de servicio y dormitorios al otro. Lo que distingue sobre todo esta vivienda es la terraza jardín, que no solo sirvió de cubierta, sino que posee además un espacio habitable que dividió en distintas estancias. Las escaleras y rampas unen las plantas de manera fluida, evitando así romper con los diferentes niveles, y contribuye además a ser recorrida de manera ágil. Esta forma de recorrer las viviendas las denominó el arquitecto promenade, punto en el que el edificio invita a recorrerse, además para comprenderlo en su totalidad. La construcción de esta casa reunió la concepción de casa individual e hizo reflexionar sobre la ciudad y la vida colectiva. De esta manera se piensa la construcción de las grandes ciudades, donde debe saber coordinarse los espacios libres públicos con los espacios laborales y personales. A partir de los años 50, el arquitecto probó a diseñar nuevas obras, donde empezó a incorporar la línea curva, además de presentar el cemento armado en su estado natural, sin pintar, limpio, con la rugosidad propia del hormigón. Para ello realizó 2 edificios religiosos. Ejemplo de este periodo es la capilla para peregrinos de Notre-Dame-du-Tille en Ronchamp. Ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XX, consta de una nave de formas curvilíneas en hormigón armado, al igual que la cubierta, y los puntos de luz los rellena